El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas. Aquí estamos de nuevo en su programa La Voz de Chávez. Hoy vamos a continuar insistiendo en una plataforma a la que se le dio vida gracias al empeño del comandante eterno Hugo Chávez Frías y el comandante Fidel Castro Ruz. Es una plataforma para la unión de los pueblos. El ALBA TCP, Alianza para la Vida, es el nombre que le hemos dado al programa de hoy. Recordemos que ALBA es Alianza Bolivariana para Nuestra América. TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos. Y es eso, es una alianza, una plataforma para la unión de nuestros pueblos para la vida, como ya decía. Y muy importante recordar rápidamente que esta propuesta surgió de la mente y el corazón de esos dos gigantes que mencioné, Chávez y Fidel, para contraponerla, la propuesta, a los intentos del imperialismo norteamericano de imponer en nuestro territorio un nuevo modelo de colonización que llamaron en su momento ALCA, Alianza de Libre Comercio para la América. Desde sus inicios, el presidente comandante Chávez se opuso a esa propuesta, teniendo bien claro que era eso, un intento de continuar imponiendo a nuestros pueblos, imponiendo en nuestra América el hegemonismo norteamericano. Y comenzó siendo nuestra propuesta para la unión denominada Alternativa Bolivariana para Nuestra América, precisamente porque era la contrapropuesta al ALCA. ALBA TCP, Alianza para la Vida. Los invitamos a que sigan investigando, que sigan buscando, porque no podemos hacer muy largo el cuento en el programa por las limitaciones del tiempo. Pero muy importante entonces, y por eso este conversatorio de hoy, el ALBA TCP, Alianza para la Vida, con un invitado muy especial. Es nuestro compañero boliviano, Sacha Llorenti Solís, que es secretario ejecutivo desde diciembre del año pasado del ALBA TCP. Secretario ejecutivo de esta alianza en la que participan, de la que forman parte Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y por supuesto Venezuela. Eso está funcionando a las mil maravillas para la unión de nuestros pueblos a través de los gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda de nuestra región. Y lo que esperamos es que continúen sumándose pueblos organizados, que continúen sumándose a medida que continúe avanzando nuestra construcción socialista en nuestra América, en nuestro continente. El compañero boliviano Sacha Llorente Solís ha sido profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Aquino, Universidad Andina Simón Bolívar y del Instituto de la Judicatura, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, allí mismo en la Universidad Aquino,
en La Paz, Bolivia. También el compañero fue ministro de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia entre el 2010 y el 2011 y representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas desde el 2012 al 2019. Y como decía, desde diciembre de 2020 es el secretario ejecutivo del ALBA TCP. Bienvenido, querido compatriota, hermano de la Patria Grande. Tu saludo para los usuarios y las usuarias de La Voz de Chávez. Adelante. Es un verdadero privilegio y un placer estar en su programa, compañero, y más aún en la responsabilidad que nos ha tocado en la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que como usted muy bien apunta es un legado tan importante, vivo, vigente, necesario, imprescindible de Fidel y de Hugo Chávez. Gracias a ti, compatriota, camarada. Y bueno, y oigamos entonces inmediatamente la palabra viva de nuestro comandante Hugo Chávez en Mar del Plata, precisamente, en la tercera cumbre de los pueblos de América, o sea, las cumbres alternativas que se organizaron en estas cumbres. Esta era la cuarta cumbre de las Américas y tercera de los pueblos, cumbre de los pueblos, en el 2005 en Mar del Plata. Oigamos a Chávez. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. La batalla del Alca, que como bien decía Eve Bonafini, sin duda que la hemos ganado, pero cuidado, esa es solo una batalla. Esa es solo una batalla de tantas batallas pendientes que nos quedan para toda la vida. Ahora, decía que tenemos una doble tarea: enterrar el Alca y el modelo económico, imperialista, capitalista, por una parte, pero por la otra, a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una verdadera integración liberadora para la libertad, para la igualdad, para la justicia y para la paz. Solo nosotros unidos podremos hacerlo. Y además, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Un nuevo proyecto histórico socialista. Claman los pueblos de la América. Nos toca a nosotros. Yo estoy seguro que ya la América está engendrada. El nuevo proyecto histórico del socialismo del siglo XXI ha engendrado el vientre de la América. Ahora pujemos pues nosotros para parirlo, para darle vida, para perfilarlo. Rosa Luxemburgo lanzó aquella expresión: socialismo o barbarie. Hoy se hace más dramática la expresión y hay que repetirla: socialismo o muerte, socialismo o barbarie. Ahí está Chávez como
lo dije antes, en esa cumbre de los pueblos, una cumbre organizada por los movimientos sociales, los partidos políticos de izquierda progresista, como alternativa a la cumbre de las Américas, donde participaban solo o participan los presidentes y primeros ministros, los jefes de Estado. El pueblo organizado para mostrar su rechazo al ALCA, a ese intento neocolonialista, impositivo, hegemónico de los yanquis. Recordemos rápidamente, Sacha, en la Cumbre de las Américas de Quebec, Canadá, en 2001, la tercera que se realizaba, allí Chávez fue el único que se opuso al ALCA. Allí aprobaron, los que asistieron a esa cumbre de presidentes, primeros ministros, jefes de Estado, que en el 2005 debía estar ya en funcionamiento el ALCA. Se comenzó todo un movimiento en nuestra América en contra del ALCA. Comenzaron nuestros pueblos a elegir presidentes progresistas y cuando se llegó allí a Mar del Plata en el 2005, pues ya el ALBA había nacido, ya lo dije, como alternativa bolivariana para nuestra América, producto de la mente fundamentalmente de Chávez y Fidel. En diciembre del 2004 se le dio vida en La Habana a el ALBA TCP, comenzando como alternativa bolivariana para nuestra América. Y en el 2005, en esa cumbre, ahí está Chávez diciéndole ALCA al carajo, una expresión maravillosa, potente, fuerte, como es y será siempre nuestro comandante Chávez, decidida en lo que el enfrentamiento a los intentos del imperialismo se refiere. Y nuestros pueblos, siguiendo ese mandato de Chávez, ese mandato de Fidel, ese mandato de los pueblos, en general, los pueblos siguiendo el mandato de los pueblos, valga la expresión. Y se están cumpliendo 17 años, Sacha, compañeros y compañeras, del nacimiento del ALBA TCP, que, repito, comenzó siendo una propuesta alternativa y en el transcurso del tiempo ha pasado a ser la Alianza Bolivariana para Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Teniendo todo eso en cuenta, compañero, amigo, camarada de la Patria Grande, Sacha Llorenti, ¿qué destacarías tú en esta coyuntura que estamos viviendo de esos tiempos, de aquellos momentos que vieron nacer al ALBA TCP? Adelante, camarada. Creo que tenemos que remontarnos un poco antes del año 2004, que es la fecha, el año de la fundación de nuestra alianza, e ir hacia el año de 1994, que marca el momento y justamente un 13 de diciembre, el primer encuentro entre Chávez y Fidel en La Habana, en una visita que hace Hugo Chávez a pocos meses después de salir de la cárcel. Creo que ese es el momento, si se quiere, del Big Bang, de la gran transformación en nuestra región, y como una de las hijas de esa transformación es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y ese año en particular, 1994, es un año muy importante en la historia de nuestro continente. Ese año empieza a funcionar, a aplicarse el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que se convertiría en el preámbulo, si se quiere, de lo que se quería aplicar nuevamente, que es el ALCA. En 1994, el 1 de enero, estalla el movimiento zapatista en México y hace notar las grandes carencias, el gran saqueo que significaba el modelo neoliberal. En 1994, por ejemplo, en Bolivia se estaba aplicando de manera muy dura las políticas
de orden neoliberal, con la privatización de los recursos naturales, y estábamos en plena noche neoliberal, en esa noche neoliberal que duró aproximadamente, bueno, más de una década en realidad. En esas circunstancias se da el encuentro entre Fidel y Chávez. Y otro dato muy importante, a pocos años de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética. Y en ese momento Cuba no solamente una isla geográficamente hablando, sino una isla política, ideológicamente también, porque era el único país que enarbolaba y continuaba la vía del socialismo como sistema político para la transformación de la realidad. En esas circunstancias se encuentran Fidel y Chávez, y casi exactamente 10 años después, el 14 de diciembre del año 2004, se funda lo que entonces se llamaba la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que era plantear un modelo distinto al del ALCA, al de los tratados de libre comercio, en el que esté fundado fundamentalmente en la unión de los pueblos, en la priorización de las necesidades de los pueblos y no de las grandes corporaciones, en un modelo distinto de integración basado en la defensa de nuestra soberanía, basado en la defensa de nuestra independencia, para garantizar de esa manera que la unión de nuestros pueblos beneficie a ellos mismos. Y ese es el primer paso de una historia de la que seguramente hablaremos a lo largo de este programa, de los inmensos logros, de ese legado inagotable de la lucha de Fidel y de Hugo Chávez. Así es, hermano. A lo largo del programa vamos a seguir desmenuzando el desarrollo en estos años de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, los logros muy importantes que tenemos en esta coyuntura que nos ha correspondido vivir, logros que son beneficios para nuestros pueblos, los pueblos de nuestra América, en este caso concreto, teniendo presente, como mencioné al inicio, los que en este momento están formando parte directa de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, pero que además desde allí hay convenios bilaterales de toda naturaleza que sirven para mostrar que el ALBA se expande por toda nuestra América para beneficio de nuestros pueblos. Alianza para la vida. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con su programa La Voz de Chávez. Hoy conversando con el querido camarada nuestro americano Sacha Llorenti Solís, secretario ejecutivo del ALBA TCP. Y bueno, y para seguir con el conversatorio, como ya es costumbre, oigamos inmediatamente a nuestro comandante Chávez en la clausura del primer Consejo de Ministros del ALBA desde la Casa Amarilla en Caracas en el año 2007. Pero se requiere mucha conciencia, porque eso no lo vamos a hacer nosotros desde los gobiernos. Si eso no tiene contenido popular, verdadero contenido social, si los pueblos no se enamoran, dijimos en alguna ocasión, de este proyecto, estaría perdido. Tienen que enamorarse, y para enamorarse, pues tienen que conocerlo, sus bondades, y ellos sentirse parte de este proyecto, de este gran proyecto. El pueblo venezolano, el pueblo cubano, el pueblo boliviano, el pueblo nicaragüense y los demás pueblos
irán recibiendo las luces, el conocimiento se irá difundiendo más allá. Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo motivacional para que nuestros pueblos se incorporen, los movimientos de trabajadores, campesinos, intelectuales, los estudiantes, las mujeres, los jóvenes, el pueblo así, dicho genéricamente, pero nosotros sabemos que el pueblo es una multitud de corrientes orgánicas, de gran potencial para conformar este gran espacio. Yo pido que prestemos especial atención a esto y no nos vayamos a quedar, cuidado, con los vicios que los tenemos pegados seguramente por allí, de los modelos de integración a los que ya pertenecemos de hace mucho tiempo. Carlos Marx fue el que dijo que toda nueva sociedad o sociedad nueva nace infectada de la vieja. Nada nace nuevo, la genética lo confirma. Aceptemos que tenemos concepciones de lo viejo, luchemos contra ellas y hagamos algo verdaderamente nuevo, un nuevo modo de unión, mucho más que de integración. A mí particularmente me gusta mucho más la palabra unión. Uno no conseguirá en ningún documento de Bolívar, ni de Martí, ni de Sandino, ni de Santa Cruz la palabra integración. Unión, ellos plantearon la unión, luego vino el imperialismo y el capitalismo y diseñó su ideología, y la siguió diseñando, y la integración es una derivación de la ideología capitalista, es la integración de los mercados, pues. Pero para nada se interesa ese modelo así llamado de integración por la suerte de los pueblos, por lo que aquí sé que ocupó espacio preponderante, la salud, la educación, la vida, pues, de nuestros pueblos, la cultura, las tradiciones, la identidad, la soberanía. Tenemos que seguir haciendo grandes esfuerzos para que nuestros pueblos, como dice Chávez, se sigan enamorando del proyecto ALBA TCP, se continúen incorporando al proyecto continental de la Alianza Bolivariana para nuestra América, Sacha, ¿no? Y sabemos que mucha gente a nivel continental y fundamentalmente los halcones del imperio y sus aliados pensaban que con la partida física de Chávez y Fidel iban a poder acabar con el ALBA. No han podido ni podrán. Todo lo contrario, el ALBA está cada día más fuerte que nunca, con mucha vida, una gran llamarada continental alrededor de ese proyecto unionista del ALBA. De todas maneras, Sacha, si estás de acuerdo conmigo en esa apreciación, y bueno para el debate, ¿qué retos crees tú que hemos venido enfrentando en esta coyuntura para precisamente mantener cada día con mayor vida, con mayor fuerza, esa llamarada de la unión que significa el ALBA TCP, Alianza para la Vida? Ah, Sacha. Es muy cierto, es decir, se han hecho muchos vaticinios sobre la muerte del ALBA, pero el ALBA goza de muy buena salud, porque se dijo que después de la desaparición física del comandante Chávez o la de Fidel, el ALBA se extinguiría. También se dijo que el ALBA solamente se sostenía gracias al petróleo venezolano, pero la herencia de Fidel y de Chávez ha sido recogida por grandes líderes de nuestra región, entre ellos el propio expresidente Evo Morales de Bolivia, en su momento Rafael Correa del Ecuador, o varios líderes caribeños como Ralph González de San Vicente y las Granadinas, para mencionar algunos, el propio presidente Nicolás Maduro, que ha
lleva muy alta el estandarte del ALBA como una de sus prioridades. Es decir, lo que nuestros adversarios no anticipaban era que el ALBA, si bien es hija del trabajo de Fidel y de Chávez, se mantiene viva gracias a sus principios. Y creo que los principios del ALBA son los que nos movilizan y nos mantienen en medio de cualquier tormenta y ante cualquier circunstancia, ante tremendas adversidades. Es muy importante lo que usted, compañero, señala, porque hay que recordar que en esa ola progresista de principios de siglo y de milenio se crearon escenarios como UNASUR, como CELAC, que luego fueron tremendamente víctimas de la agresión imperial y que en el caso de UNASUR fue extinta, en el caso de CELAC se intentó paralizarla, pero el ALBA se mantuvo vigente y además pertinente. En ese sentido, uno de los grandes retos que enfrentamos tiene que ver con la intensiva, continua aplicación de la doctrina Monroe por parte del gobierno de los Estados Unidos, que pretende hacer de nuestros pueblos su patio trasero. Y frente a la doctrina Monroe, lo que hace el ALBA es aplicar la doctrina bolivariana, la doctrina martiana, que es la de defensa de nuestra soberanía y la de nuestra independencia, no como un hecho abstracto, sino como una necesidad imperiosa para garantizar la paz y el desarrollo de nuestros pueblos. Veamos lo que sucede ahora en Afganistán, lo que sucede en Libia, lo que sucede en Irak, lo que sucede en tantos pueblos arrasados por el imperialismo, realmente arrasados por el imperialismo. Por eso, nuestra defensa por la soberanía, nuestra defensa, reitero, por nuestra independencia, no es un mero acto cívico, es parte de la ineludible tarea, del ineludible deber de la defensa de nuestras democracias, de nuestra paz, de nuestro desarrollo. La verdadera unión sobre la base de la solidaridad, compañeros, compañeras, y por eso sigue con tanta vida la ALBA y con logros muy importantes para nuestros pueblos, que ya lo decía anteriormente, son palpables, pero en este conversatorio, Sacha, entonces, bien importante que aprovechemos el momento para destacar algunos de esos logros. ¿Qué de los proyectos iniciales hemos podido mantener en el tiempo a pesar de los intentos del imperialismo de frenarnos en lo que al ALBA se refiere y a otros proyectos de integración, de unión, como tú mencionabas? Y además, bueno, aprovechemos para que nos digas, tú como secretario ejecutivo del ALBA TCP, ¿qué planes tenemos para seguir adelante? ¿Qué tenemos pendiente por hacer, Sacha? Adelante. Sí, sin lugar a dudas. Es difícil describir en pocas palabras los logros de nuestra alianza. En estos 17 años aproximadamente se pueden medir con cifras, algunas de ellas que pueden aparecer como frías. Por ejemplo, que más de 3.600.000 personas recuperaron la vista gracias a la Operación Milagro. Digo, 3.600.000 personas, se dice muy rápido, pero cada una de ellas es una historia, cada una de ellas ha tenido la experiencia de recuperar la vista que, por supuesto, les ha transformado la vida. Lo mismo en el número de personas alfabetizadas, que llega casi a 5 millones de personas alfabetizadas en nuestros países. Es una cifra realmente conmovedora, porque así como recuperar la vista, el aprender a leer, a escribir, también transforma la vida de las personas. Estamos hablando de casi 5 millones de personas. En el caso de Bolivia, Bolivia fue declarada libre de analfabetismo gracias al ALBA, gracias al método cubano del Yo Sí Puedo, gracias a los aportes económicos de Venezuela, a esta alianza, que es una alianza para la vida, que representa fundamentalmente
la posibilidad no solamente de una alianza de carácter comercial, económica, en la que uno pueda liberar aranceles o patentes, sino que busca la unidad de los pueblos. Y ese creo que es uno de los grandes valores del ALBA. Existen muchos programas de carácter social, económico, en términos de salud, de agricultura, que ha desarrollado el ALBA a lo largo de todos estos años. Pero yo creo que es uno de los que más hay que destacar, es que el ALBA se ha convertido en un ejemplo casi único en el mundo, que quiere dar un salto cualitativo, decía, de la integración a la unidad de los pueblos. Y probablemente uno de sus legados más perecederos sea el del ejemplo, de su convicción clara, absolutamente antiimperialista, de su concepción y acción claramente anticolonialista, y de que a través del ALBA se forja un tipo de alianza que combate al capitalismo. Y creo que esos son ejemplos en estas circunstancias que movilizan a los pueblos y que permiten sembrar esperanza. Entonces el legado de Chávez, el legado de Fidel está vivo. Yo recuerdo que nosotros veíamos en las calles de Bolivia a gente con los parches que nos decían que habían sido operados de la vista. Y un detalle que no es menor, porque no solamente se beneficiaron los ciudadanos o ciudadanas miembros de los países del ALBA, en Bolivia, y vuelvo a Bolivia porque es una de las experiencias más cercanas que tengo, teníamos puestos de operaciones, de la Operación Milagro, en varios puntos fronterizos, por ejemplo, en la frontera con Argentina. Entonces, ciudadanos argentinos iban hasta Bolivia a hacerse operar, o ciudadanos paraguayos, o en la frontera con el Perú, peruanos, o en la frontera con Brasil, brasileros, también beneficiándose de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Entonces, en resumen, además de los logros sociales, de los logros económicos, de mejorar la vida de las personas, creo que el ejemplo es uno de los grandes legados vivos de nuestra alianza. Sin ninguna duda, Sacha y compañeros, compañeras, y estamos seguros que con este trabajo que se sigue desarrollando, que se continúa fortaleciendo, vamos a lograr lo que decía Chávez en el video anterior, que los pueblos se sigan enamorando del proyecto, se sigan sumando a la lucha, a la construcción de esta alianza bolivariana para nuestra América, que es construcción de socialismo, que es construcción de patria. Y por eso debemos seguir gritando con Chávez y Fidel, que es decir, con Bolívar y Martí: unidad, unidad, y seremos invencibles. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con su programa La Voz de Chávez. ALBA TCP, Alianza para la Vida. Y seguimos conversando con nuestro querido camarada, compatriota, nuestro americano, Sacha Llorenti Solís, secretario ejecutivo del ALBA TCP, conformada por los países que mencioné al inicio y que, como también he dicho, estamos seguros que seguirán sumándose pueblos, sumándose gobiernos a esta plataforma unitaria. ALBA TCP, Alianza para la Vida. Sacha, compatriota, camarada, ante las arremetidas cada día más feroces del imperialismo norteamericano en esta coyuntura que estamos viviendo, para situarnos en este momento histórico, ante esas arremetidas del imperialismo,
¿cuál ha sido el accionar del ALBA TCP? ¿Qué desafíos ha enfrentado en estos tiempos? Y además podemos aprovechar y conversar un poco, que nos diga, Sacha, precisamente desde el ALBA, cuáles han sido los mecanismos de cooperación para enfrentar la pandemia. Es decir, ¿cómo enfrentamos desde el ALBA, para resumirlo de esta manera, los ataques del imperialismo norteamericano en esta coyuntura y cómo atacamos y nos defendemos de la pandemia mundial? Adelante. Creo que es muy importante, esto lo he dicho en algunas oportunidades, recordar una canción de Silvio Rodríguez que dice que es necesario asumir al enemigo. Tenemos que asumir qué significa el imperialismo, pese a que es un término utilizado y que parece traído de los años 60, pero nuevamente, viendo lo que pasa en Afganistán, en Libia, las agresiones que sufre Venezuela, las agresiones que sufre Cuba o Nicaragua o el golpe de Estado en Bolivia, tenemos que señalar que es la mejor manera de expresar a qué nos enfrentamos, cuál es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es la pobreza, es la desigualdad, nuestro enemigo son las condiciones que provocan esos males, y una de esas condiciones está en la política imperial, en el imperialismo. ¿Qué pretende el imperialismo? El imperialismo quiere, en lo político, transformar a nuestra región en su patio trasero. En lo económico, hacer que nos convirtamos simplemente en mano de obra barata, en mercados para sus productos y en apropiarnos de nuestros recursos naturales. Eso para el control, por supuesto, de todas las esferas de la economía. También el control de las vías más importantes de comercio en el mundo. Entonces, sus intereses son absolutamente contradictorios a los intereses de nuestros pueblos. Y la historia nos demuestra que mientras más alejados estamos del imperialismo estadounidense, norteamericano, mejor nos va en distintas áreas, fundamentalmente en las que tienen que ver con el bienestar de nuestros países. Entonces, ante eso, bueno, yo creo que es importante rescatar el ejemplo venezolano. Gracias a la triple condición del presidente Maduro, de ser un trabajador, un obrero, un revolucionario y un estadista, ha podido sostener esa arremetida imperial gracias a la unidad entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, con una conducción que le ha permitido sortear obstáculos tales como intentos de magnicidio, de invasiones, de la utilización de mercenarios como los que fueron a asesinar al presidente haitiano, y el tremendo, terrible, criminal, genocida bloqueo que se impone contra Venezuela, contra Cuba, y las medidas coercitivas unilaterales también contra Nicaragua. En este panorama, y además al que se suma el de la pandemia, ¿qué es lo que hace el ALBA? Además de la defensa política de la lucha antiimperial. El ALBA, por ejemplo, en enero de este año, mientras desde los países del norte se peleaban por insumos de salud, habían prácticas prácticamente de piratería para arrebatar insumos de otros países, el ALBA fue la primera instancia de integración que construyó un banco de vacunas y un fondo humanitario para que los países del Caribe Oriental puedan adquirir vacunas en esas condiciones tan dificultosas. El ALBA se mantuvo, reitero, como una alianza para la vida, siendo un ejemplo que luego fue seguido por instancias como la propia CELAC, pero el ALBA mantiene, por supuesto, esa línea trazada por Fidel y por Chávez. Entonces, el ALBA, así como después de la larga noche neoliberal, el ALBA representaba las primeras luces que quiebran esa noche, en medio de la pandemia, también el ALBA es la instancia que quiebra esta noche con las primeras luces de otra forma de entendernos y de trabajar entre seres humanos. Y para seguir, Sacha, con el contenido de la pregunta anterior, de manera más específica, que me parece bien importante, ¿cómo crees tú que ha impactado
en nuestros pueblos, la forma como el imperialismo ha tratado la pandemia del COVID-19. Y además, desde el ALBA TCP, que hemos hecho, ya tú mencionabas algunos puntos, pero si piensas que hay que agregar algo más, que se ha hecho y que vamos a seguir haciendo desde el ALBA TCP para terminar de controlar esta pandemia en nuestro continente y colaborar desde aquí para el control mundial. Sacha, adelante, compañero, camarada. Creo que es necesario hacer también un apunte en este tema, porque la pandemia, si bien es un fenómeno que ha impactado a todo el mundo, que ha provocado terribles daños a la economía global, que ha afectado a todos los países, pero además la pandemia ha sido utilizada, instrumentalizada por el gobierno de los Estados Unidos como un arma en contra de aquellos pueblos y países con los que no coincide o que no se someten a su voluntad. Es decir, en lugar de que en un mínimo respeto a los valores humanos, Estados Unidos hubiese levantado las medidas coercitivas unilaterales, como lo exigió el propio secretario general de las Naciones Unidas, lo que hicieron las dos administraciones, tanto la de Donald Trump como la de Biden, fue utilizarla como un arma en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua y en contra de otros países, de otros continentes, justamente para ganar una ventaja política a través de la pandemia. Y eso no puede calificarse de otra manera más que de criminal. Una medida absolutamente criminal utilizar, reitero, la pandemia como un arma en contra de los pueblos. En esta coyuntura lo que el ALBA ha hecho, reitero, es construir unas redes de solidaridad. Además del banco de vacunas, del fondo humanitario al que hacía referencia, se ha entrelazado distintas formas de coordinación para compartir, por ejemplo, protocolos de salud entre los países. Ahí los médicos cubanos han jugado un rol muy importante porque pese al bloqueo, pese a esas gravísimas circunstancias, Cuba ha podido llevar médicos incluso a Europa. Y un motivo de orgullo tremendo para nosotros es también el hecho de que Cuba haya elaborado de manera soberana sus propios candidatos vacunales, sus propias vacunas, siendo el primer país del denominado tercer mundo, de los países en desarrollo, del sur global, en crear sus propias vacunas. Es un logro enorme. Y pese a las dificultades, pese a las circunstancias, nuestros países, me refiero a los de la Alianza Bolivariana, han sido de los países que mejor han administrado la pandemia. Pese a que desde el imperio o desde las oligarquías, desde la oposición a nuestros gobiernos, se pretendía que en nuestros países se desate una situación incontrolable, como sucedió en otros países de la región. Eso no sucedió. Y creo que hay que destacar el hecho de que no estábamos equivocados al decir que lo que necesitamos es fortalecer al Estado en lugar de debilitarlo como lo hacían en las políticas neoliberales. Si algo nos enseña la pandemia es que necesitamos estados fuertes, una fuerte inversión en salud, una fuerte inversión en educación para garantizar que fenómenos como este no afectan a los más vulnerables. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo con esta última expresión tuya, Sacha, que estoy seguro compartimos todos y todas, y sobre todo revolucionarios y revolucionarias, bolivarianos, bolivarianas, nuestroamericanos, nuestroamericanas, esa concepción de la verdadera alianza para la verdadera unión. La pandemia creo que es el mejor ejemplo de que la unión sobre la base de la solidaridad, de la igualdad, es lo que debe continuar impulsándonos para logros verdaderos, auténticos para nuestros pueblos, para la felicidad de nuestros pueblos, como decía y sigue diciendo nuestro Padre Libertador. Es
El ALBA TCP, Alianza para la Vida. Ahí lo estamos mostrando. No creo que alguien pueda tener alguna duda. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. No permitamos que las fuerzas imperiales, que las campañas mediáticas, no permitamos a nadie. Algunos gobiernos del continente se prestan para el juego imperial, al menos para retardar la unidad. No permitamos que se retarde nada. Y en eso el ALBA tiene que seguir dando ejemplo. El ALBA es, ya lo he dicho, la vanguardia de la unidad de los pueblos de nuestra América. Y el ALBA tiene que construirse precisamente al calor de los pueblos, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, pueblos trabajadores, campesinos, soldados, que también somos pueblos. Ahí está nuestro comandante Chávez en la 10ª cumbre del ALBA TCP en Ecuador, año 2010. A 6 años de la fundación del ALBA. Y ahora estamos por cumplir los 17 años, como dijimos al inicio del programa. Ya llegando al final, Sacha, compañeros, compañeras de La Voz de Chávez, y precisamente por eso colocamos esta palabra viva donde el comandante, entre otras cosas, llama la atención sobre las campañas mediáticas, es decir, la guerra comunicacional, uno de los elementos fundamentales en el guión de golpe de Estado continuado de los que aplica el imperialismo norteamericano con sus aliados. Hace poco sabemos que hubo una reunión, precisamente en abril de este año, una reunión del ALBA TCP Sacha, donde se abordó el tema comunicacional. Entendemos que se continúa trabajando para seguir afinando, fortaleciendo un plan comunicacional desde el ALBA TCP para contrarrestar a la guerra comunicacional desatada por el imperialismo y sus aliados. Teniendo eso en cuenta y que sabemos este tema pues es fundamental para la lucha revolucionaria, ¿de qué manera se sigue trabajando en esa área, Sacha? ¿Y cuáles son los instrumentos, los elementos que vamos a implementar desde el plan comunicacional del ALBA TCP? A ver. Ese es uno de los temas centrales, porque a través de las redes sociales se ha transformado la forma en la que nos comunicamos, en la que nos interrelacionamos. Y en lo que Fidel llamaba la batalla de las ideas, el poder que tienen las ideas es enorme, porque la nuestra es la única especie de todas las especies que habitan este planeta que puede transformar su conducta, su actitud, su proceder a través de ideas. Puede transformar a través de ideas. No nos guía solamente el instinto, sino también lo que nos emociona, lo que nos alimenta el espíritu y lo que nos crea la conciencia. Por eso la lucha de las ideas es tan importante. Fidel decía que más importante que una trinchera de piedras es una trinchera de ideas. Pero él también decía que no es solamente la lucha de los argumentos, de la verdad, del combate en ese terreno, sino también la de los hechos concretos. La reunión que tuvimos en abril de medios de comunicación creo que ha sido una de las más importantes. Ahora mismo se está realizando una coordinación entre los distintos
medios estatales de la alianza para enfrentar las terribles campañas que vienen financiadas no solamente por las oligarquías de nuestros países o quienes se sintieron desplazados por haber perdido sus privilegios en nuestros procesos, sino fundamentalmente nuevamente por el imperialismo norteamericano o por la derecha internacional extendida en varios lugares del mundo, incluso dentro de nuestra propia región. Esos ataques virulentos a través de las redes sociales que se han visto en la última arremetida contra Cuba, por ejemplo, son un ejemplo clarísimo, con creación de cientos de miles de cuentas, de robots, de retweets, de ubicación de imágenes falsas para crear justamente una imagen distinta a la de la realidad. Esta es una lucha para la que nos estamos preparando, es una lucha en la que vamos a entrar, por supuesto, en una etapa de mayor coordinación entre los distintos medios del Estado, pero no solamente los medios estatales, sino desde nuestros propios pueblos, porque la nuestra, pues, no solamente es una lucha por la verdad, la nuestra es una lucha por la justicia, la nuestra es una lucha por la igualdad. Y vemos con preocupación que estas redes y que el Internet, que debería ampliar las libertades de la gente, está siendo utilizada como un instrumento de manipulación, de tergiversación, se está instrumentalizando para fines que son ajenos a los de nuestros pueblos. Aquí nuevamente a seguir el ejemplo de Fidel y de Chávez, a continuar la lucha que es la lucha irrenunciable por la defensa de nuestros intereses, y eso pasa también por la soberanía digital comunicacional. Lo que viene a través de las redes es también es un servicio básico como el del agua. Nosotros por supuesto que no debemos tomar agua contaminada, como no debemos recibir información contaminada. Creo que una de las tareas que tenemos es garantizar que se reconozca a través del sistema de Naciones Unidas el derecho a la verdad, no solamente en materia de comisión de crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, sino a la verdad también en este ciberespacio que nos acompaña en nuestros bolsillos, en nuestros móviles todos los días. Esa es una de las batallas imprescindibles, ineludibles y cotidianas. Así es, compatriota camarada. Todos los revolucionarios, las revolucionarias, tenemos eso bien claro. Es un tema fundamental para el debate y para la acción. Seguir fortaleciendo nuestras plataformas comunicacionales para contrarrestar la guerra mediática del imperialismo. Fundamental porque, como sabemos, a través de la guerra mediática manipulan, envenenan la mente y el corazón de nuestros pueblos. Hay que seguir estudiando, analizando, fortaleciendo la conciencia revolucionaria, que también, valga el momento para recordarlo, es una de las armas fundamentales contra la manipulación y la mentira. La conciencia revolucionaria, la conciencia patria. Y bueno, Sacha, lamentablemente llega el momento de la despedida por ahora. Tu mensaje para usuarios y usuarias de La Voz de Chávez, compatriota camarada. Reiterarle el profundo agradecimiento por esta oportunidad, el enorme privilegio que es para mí en lo personal compartir este espacio con usted, que es una persona no solamente que ha acompañado en lo familiar a uno de los más grandes latinoamericanos y caribeños de nuestra historia, sino por su rol político, su permanente trabajo para recuperar esa memoria histórica, la voz del comandante Chávez, que cada vez es más importante, cada vez es más pertinente, y como conversábamos en alguna oportunidad, su figura va creciendo con el tiempo, así como la de Bolívar. La figura del comandante Chávez va creciendo y seguirá creciendo porque su legado antiimperialista, anticolonialista y anticapitalista es tan vigente como cuando él estaba vivo. Gracias a ti, Sacha, hermano, camarada nuestro americano. Y seguiremos juntos. Es el gran reto
el gran compromiso histórico que tenemos, revolucionarios, revolucionarias del continente y del mundo, seguir juntos y juntas las compañeras para seguir defendiendo el legado de Chávez, de Fidel, de Bolívar, de Martí, de tantos y tantas revolucionarios y revolucionarias del mundo y de la historia. Para seguir, en este caso concreto, nuestros compañeros, compañeras, Sacha y todos y todas, continuar fortaleciendo la Alianza Bolivariana para Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Alianza para la Vida, unidad, 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 y seremos invencibles. Nos vemos el próximo lunes, viviremos y venceremos, nada ni nadie nos detendrá. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.